En los años 90 tempranos, 91, 92, una joven en aquel momento, una chica de unos 18 años, tiene que salir de casa. Esta chica vivía con su familia en una propiedad agrícola entre Atlisco e Izúcar de Matamoros, en esta zona, que era una zona totalmente agrícola. La casa de esta joven estaba a unos 800 metros o 1 kilómetro de la carretera, sola, metida en medio de la nada, sola totalmente. Era una especie de rancho, tenía animales, campos, un paraíso aquello, ciertamente. El hecho es que esta joven tiene que ir a estudiar en algún momento de su vida. Su padre no quiere que sea la clásica historia de la chica que se casa y se mete a vivir en una propiedad por allá perdida. Quiere que vaya a estudiar. Y consigue enviarla a la ciudad de Puebla, que era un reto. En los años 90 no había, 90 tempranos, no había la autopista como tal. Había una carretera federal, que era una carretera de 2 carriles, mucho tiempo. Para ir a la escuela le tomaba 2 horas de ida y 2 horas de regreso. El papá, según contaba esta joven, le hizo mucho hincapié en que jamás llegara de noche. Si por alguna razón tenía que quedarse más tarde en la escuela, si por alguna razón no le daba tiempo de venir temprano a casa, tenían un familiar en Puebla, una tía, se iba a quedar con la tía. Esa era la solución. Para estudiar en Puebla tenía que venir a la Universidad Autónoma y, bueno, las clases iba a ser contadora. Bueno, de hecho fue contadora pública, pero había que trasladarse todo esto. Siempre que volvía a casa y estaba pardeando la tarde, el papá le insistía, por amor de Dios, nunca llegues de noche. Cuando llegaba en alguna ocasión a tardarse y veían que no llegaba, el papá por precaución salía a la carretera por él. A diferencia de estos tiempos violentos que vive México, en aquel entonces no existían los levantones, no había balaceras, no había mafias secuestrando gente. Había algo diferente, algo distinto que no querían que tuviera que ver con esta chica. Una de esas ocasiones, ven que es tarde, 7 de la noche, lo primero que piensan es, bueno, se va a quedar con la tía. En la casa del rancho no había teléfono. Para poder hablar a Puebla, sacaban una camioneta que tenían, iban a Atlisco y hablaban por teléfono desde una caseta. Pero viendo que ya era tarde, supusieron que se quedaría con la tía. Grave error. La chica había salido a buena hora de Puebla, pero un incidente en la carretera había provocado que se demorara en un punto del camino, en donde no podía volverse, en donde no podía quedarse, y decide ir a casa. Finalmente conocía el lugar, conocía a las personas, había vivido ahí, no le daba miedo. Cuando llega a la orilla de la carretera, deben de haber sido cerca de las 8:30 de la noche. Baja del autobús, comienza a caminar, es una zona cálida, así es que el clima era estupendo, una noche con una luna preciosa. Decía esta joven que ella no tuvo ningún temor. A lo lejos, allá en la distancia, veía las luces de su casa, comienza a caminar. Conforme comienza a caminar, comienza a escuchar algo que le llama la atención, algo que nunca le había tocado oír. Ruido en la maleza. A un lado y otro del camino había cañaverales y también sembradíos, y ahí sonaba como que algo se movía entre los matorrales. Lo primero que piensa ella es perros. Hay por aquí un perro o dos, a lo mejor son los perros de mi casa que vienen a recibirme. Sigue caminando, pero el ruido también incluye que agiten de pronto, como que algo agarra un matorral y lo agita. Esta chica comienza a ponerse nerviosa porque además, si se detiene, el ruido se detiene junto a ella. Y empiezan a agitar los cañaverales junto a ella. Se pone en el centro del camino y comienza a caminar ya con cierta angustia. Conforme va avanzando,
De pronto, frente a ella, con la claridad de una luna llena, en un día despejado, en una noche despejada, puede observar el camino por el que va, pero algo peor. Observa cómo algo cruza enfrente de ella caminando. No, no era un perro, no es una zona en la que haya changos, pero lo que alcanza a ver es que es una figura, unos 40 centímetros de altura, no es muy alto, es una figura bajita, que cruza rápido caminando en dos patas. Cruza frente a ella rápidamente. Esta chica se pone nerviosa, no sabe qué es. Se queda parada un instante, después empieza a escuchar que eso mismo ocurre atrás de ella. Voltea, y en el momento en el que voltea, hay varias figuritas asomadas entre los matorrales viéndola. Comienza a caminar entonces ya hacia la casa con mayor celeridad y mayor prontitud, y otra vez vuelve a escuchar esto, que caminan atrás de ella, caminan rápido, se oyen muchos pasitos, se da la vuelta y alcanza a ver cómo se mueven hacia los lados aquellos personajes, aquellas cosas, esos seres pequeñitos de unos 40, 50 centímetros, no lo llegaban a la rodilla. No puede verlos bien, no puede distinguir gran cosa porque es de noche y lo único que hay es la luna llena. Pero sí alcanza a verlos cómo se meten entre la maleza. Ella intenta caminar y de pronto, por ir volteando hacia atrás y hacia adelante y hacia todos lados, tropieza y cae. Cuando cae de bruces, se da la vuelta tratando de incorporarse, camina un poco hacia adelante, se le ha quedado atrás la mochila. Cuando voltea, observa cómo 3 o 4 de estas personitas están viendo la mochila, jalándole y haciéndole cosas, y comienza a ponerse muy nerviosa, muy nerviosa. En ese instante comienza a gritar, porque siente que se están acercando a ella, nota cómo vienen hacia ella y comienza a gritar y a correr con más énfasis, y en ese instante ve cómo vienen atrás de ella, y salen otros brincando adelante, cruzan el camino. Para ese momento, ella ya estaba desesperada, estaba sumamente espantada, gritando como loca, cuando de pronto a la distancia ve las luces de la camioneta del papá. Providencialmente el papá venía saliendo del rancho para ir a hablar por teléfono a casa de la tía y preguntar por la hija. Para su buena fortuna se la topa, pero con las luces de la camioneta no hay nadie. Cuando se baja el papá y le dice, hombre, qué susto teníamos, no nos esperábamos que hubieras llegado a estas horas, ¿qué pasó? Va y recoge la mochila, sube a la muchacha a la camioneta, se dan la vuelta y se regresan a la casa. Sí, pero ¿cómo se te ocurre? Te dije que nunca hicieras esto. Ya te tocó verlos. Y esta chica con las lágrimas hasta acá, los mocos colgando del susto y del llanto, toda despeinada, toda raspada de las rodillas. Total, entran a la casa y es cuando le dice que ha visto todo aquello, que ¿qué rayos es eso? La chica está muy nerviosa y le dice, papá, ¿qué rayos es eso? ¿Por qué no me dijiste que había eso? Dice, pues, ¿para qué te lo iba a decir? Simplemente no llegues de noche y ya. No le hacen daño a nadie. Y entonces la hija le dice, ¿cómo no van a hacer daño si me estuvieron siguiendo? No, son como niños, son muy curiosos. Son muy curiosos, pero no te hubieran hecho daño. Cuando te caíste o dices que te caíste, se acercaron para ver que estuvieras bien, no hacerte daño.